Imagina poder reducir la papada, prevenir la apnea del sueño, tener una cara más atractiva y armónica o incluso alinear los dientes con una simple técnica que no cuesta dinero y que puedes hacer en tu propia casa. Parece demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Pues en esto consiste el Mewing, epónimo y técnica creada por el doctor John Mew, ortodoncista británico, aunque realmente la populariza en redes sociales su hijo, Mike Mew. Y la técnica consiste básicamente en presionar el paladar con la lengua de forma constante, en vez de dejar la lengua posicionada pues a su bola, detrás de la arcada dentaria inferior como suele estar. ¿Y para qué se supone que sirve esto del Mewing? Las promesas del Mewing son muy variopintas y bastante atractivas. Por ejemplo, desarrollo de una línea mandibular más marcada, más afilada, más cuadrada. También desarrollo de una mayor eminencia malar o de una relación nariz-mentón más armónica. Todo esto lo que conseguiría es dar un aspecto más estético a tu cara. Vaya, que a fin de cuentas te haría más guapo o más guapa. Muchas personas, varones, aunque también mujeres, se han interesado por el Mewing al querer marcar más su mandíbula y mejorar el aspecto de su rostro así. También promete reducción de la papada, que es una acumulación excesiva de grasa en la parte inferior del mentón y que se extiende hasta el cuello, borrando el ángulo cervicofacial y dando un aspecto poco estético. El origen de la papada es muy variado y no siempre se debe a obesidad, a sobrepeso, como se suele pensar. Si queréis un vídeo sobre la papada y qué se puede hacer para eliminarla, pues dejádmelo en los comentarios, no es broma, me pondré manos a la obra. También sus defensores dicen que podría eliminar la apnea del sueño o ayudarte al menos a respirar mejor. Hay personas que respiran principalmente por la boca, los llamados respiradores bucales. Esto ocurre a veces por exceso de peso, pero otras veces por sinusitis, rinitis alérgicas, apnea del sueño, desviación del tabique nasal o hipotonía muscular. Esto se ha relacionado con un peor descanso, maloclusión dental, mayor predisposición a infecciones respiratorias o incluso, si hablamos de niños y adolescentes, un desarrollo facial incompleto. Y ahora vamos a ver cómo se realiza esto del Mewing, pero antes recuerda suscribirte al canal para obtener toda esta información gratuita a diario que puede optimizar tu salud y prevenir enfermedad. ¿Cómo se hace el Mewing? El Mewing consiste en aplicar presión de forma uniforme en el paladar con la lengua y sin llegar a tocar los dientes superiores ni presionarlos con la misma. Esto puede parecer sencillo, pero no lo es porque la lengua es un órgano muscular bastante más grande de lo que piensas e involucrarla completamente para que apoye en su máxima extensión en el paladar no es nada fácil. Esto se debe hacer con los labios sellados, es decir, con la boca cerrada. Esta posición de la lengua al principio es bastante incómoda. Es más, durante las primeras semanas puede generar tensión muscular en la cara y mandíbula. Y ahora viene lo interesante, chicos. ¿Sirve esta técnica de algo o es una completa estafa? Siempre que nace una técnica de este tipo, pues nos tenemos que hacer varias preguntas. Primero, ¿hay evidencia científica sobre su eficacia y sobre su seguridad? Pues no, la verdad es que no la hay. De hecho, el único estudio en PubMed que he encontrado sobre el Mewing es este. Y precisamente lo que dice este estudio es que no hay evidencia de efectividad y que sí hay otros tratamientos y procedimientos ortodónticos que son efectivos y que llevamos estudiando y usando durante años. Y si la motivación es estética, a día de hoy no hay nada más efectivo, para bien y para mal, que la cirugía plástica para mejorar el aspecto estético de tu cara. Ninguna posición de la lengua podrá conseguir lo que consigue una rinoplastia o un contouring facial. Otra pregunta que te tienes que hacer: ¿es plausible que pueda ocasionarme un problema hacer esto? Si posicionamos la lengua demasiado adelante en el paladar y presionamos muy fuerte sobre la arcada dentaria superior, podríamos incluso alterar la mordida con el paso de los meses. O también podrías ocasionar una hipertrofia de la musculatura local al apretar muy fuerte. Hipertrofia de músculos como el masetero o el infra y el supraioideo. Hipertrofia que al final podría producir dolor intenso, molestia al tragar o, llegado a un extremo, incluso una alteración en la articulación temporomandibular, aunque los defensores del Mewing dicen que mejoraría la disfunción de la articulación temporomandibular. Algunos expertos afirman que incluso podría producir bruxismo, ese rechinar o apretar los dientes durante el sueño. En todo caso, no parece una técnica agresiva ni dañina para la mayoría de personas si se hace correctamente, pero es importante escuchar a profesionales
que ven a diario este tipo de problemas y de patologías. Y también es frecuente preguntarse cuánto tiempo tengo que hacer esto para obtener resultados. Este tipo de técnica no va a producir ningún beneficio por definición de la noche a la mañana, puesto que se requiere una modificación en la musculatura, en los tejidos, y esto requiere meses o incluso años para que podamos ver algún efecto mínimamente visible en tu estética o en tu salud. Incluso así, el resultado probablemente sea inferior al que conseguirás con un procedimiento ortodóntico estándar o con cirugía estética. Así que, ¿cuál es el veredicto? ¿Sirve el MeWing? ¿No sirve el MeWing? Bien, es muy difícil que este simple ejercicio modifique tu mordida o solucione problemas bien asentados como un síndrome de apnea del sueño, causado a su vez por un problema de obesidad, por ejemplo. Sí, es muy atractivo el poder realizar una técnica totalmente gratuita en tu casa y mejorar problemas a veces muy molestos como estos. Pero si ya has completado tu desarrollo facial, pues realmente es difícil que encontremos un efecto significativo. Eso sí, en niños y en adolescentes sí habría mayor margen de mejora, ya que aún no han completado el desarrollo osteofacial. En todo caso, la realización de la técnica durante bastante tiempo sí tiene al menos el potencial para modificar ligeramente la estética de tu cara, aunque esto queda todavía en el terreno de lo exploratorio, de lo hipotético, y no esperes resultados milagrosos. Sería interesante desarrollar estudios de intervención de 1 o varios años de duración y evaluar los cambios reales del MeWing, pero hasta que eso ocurra, pues solo tenemos teorías e hipótesis. ¿Y en qué consiste desarrollar estudios? No consiste en decir, pues mi primo hace el MeWing desde hace 4 años y se le ha puesto la cara más bonita. No, eso no es un estudio, eso es un reporte anecdótico. Un estudio sería coger a 100 personas, esas 100 personas van a hacer MeWing durante 12 meses y después coger otras 100 personas con unas características muy similares al primer grupo y estas 100 personas no harían MeWing durante los mismos 12 meses. Y ver si al final de esos 12 meses pues hay alguna diferencia entre ambos grupos. A grosso modo, la investigación es mucho más complejo que esto, chicos. Y además, recuerda que vives en el siglo XXI, que existe el Photoshop y que no debes creer todas las imágenes de antes y después que aparecen en internet. Es más, muchos de los defensores del MeWing son adolescentes y es bien sabido que la cara se puede llegar a modificar muchísimo durante el desarrollo, la pubertad y la adolescencia, haciéndose más atractiva por sí sola, más definida y sin necesidad de ninguna técnica, ni MeWing ni nada. Y como siempre, tu opinión me interesa muchísimo. Dime si has utilizado el MeWing y qué resultados has obtenido. Así que como conclusión, si tienes un problema de salud, como síndrome de apnea del sueño, un tabique nasal desviado, sinusitis, maloclusión dental o precisas cirugía ortognática, déjate de MeWing y acude a un profesional que pueda ayudarte según el problema primario, ya sea un otorrino, un ortodoncista, un cirujano maxilofacial, un cirujano estético, lo que sea. Si lo que quieres es mejorar ligeramente tu estética, modificando el tono y volumen de ciertos músculos faciales, pues puedes darle una oportunidad a esta técnica, pero no tendría grandes expectativas en la misma. ¿Te ha parecido interesante este vídeo y esta temática? Si quieres más vídeos relacionados con belleza, con atractivo físico o con armonía facial, déjamelo en los comentarios. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.